Hola trader, por acá nos encontramos en el broker IQ Auction. Vamos a hacer la revisión de nuestro previo escándalo, ¿ok? Ya teníamos tiempo sin hacer uno, así que bueno, aquí tenemos ya nuestra pantalla dividida. Estamos en el Euro USD y bueno, vamos a hacerlo igual en movimiento para que podamos ver a detalle cómo se mueve el precio. Bueno, darle las gracias a los suscriptores y a aquellos que están compartiendo mi video, a su amigo, a su amiga, a su ex, a quien a ustedes guste, que quieran aprender, ¿ok? Porque esa es la intención, de que podamos aprender. Y bueno, obviamente podemos alcanzar la rentabilidad. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar, traders. Vemos aquí una especie de nivel y vemos esta especie de momentum, ¿ok? Aquí hay un momentum muy grande y hay una especie de distancia aquí, ¿ok? Que el vendedor hace. Entonces más adelante le voy a ver en el video, a ver que yo grando un poco para que vean el contexto. Pero bueno, como somos alumnos de minuto a minuto y somos traders que analizamos el precio y vemos la vela previa, así que no nos interesa mucho lo que pueda estar pasando atrás, al menos que sea algo relevante aquí en estas cuatro velas primeras que se están formando. Ok, yo voy a tratar de adelantar un poco aquí hasta llegar a la vela que se termine, ok, el minuto completo, porque llevamos solamente 30. Bien, entonces bueno, fíjense, vamos a revisar. Vemos aquí el precio consolidado en esta zona y vemos velas con mechas, así que estar pendiente con eso. Vemos entrada del vendedor y comprador responde, hay una pequeña pausa, comprador insiste y latigazo del vendedor. Algo interesante es que el latigazo del vendedor es respondido, que tiene una respuesta del comprador con un máximo más alto. Ya hemos estudiado que cuando el comprador, el vendedor hace esto, pero el comprador hace esto e insiste, entonces aquí hay como una especie más, tenemos más probabilidades de que el comprador sea el que domine, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente. Luego vemos latigazo del vendedor, pero también vemos que el comprador responde. Luego vemos que el vendedor entra aquí y ya aquí está como el precio está comprimido, ¿ok? Y luego vemos un comprador que sube, hace una pequeña pausa, latigazos y el comprador insiste, ¿ok? Al parecer hay una especie de fuerza de ambos lados. Entonces, ¿cómo saber si va a ser, si esto se puede tomar como fuerza y esto como debilidad? Ok, cuando vemos los latigazos, para mí esto puede ser fuerza, ok, por la formación, porque veo que más el comprador está reaccionando más en la parte superior, mientras que el vendedor lo que hace es hacer latigazos. Entonces esa es la hipótesis que tenemos y vamos a irnos a favor de eso, ok, sea que quede doji, sea que quede como quede, tenemos que estar claros de que el precio al final toma una decisión que es bajo predicción, que nosotros veamos, que no es que son todas nuestras probabilidades las que ganan. Así que ojo con eso, trader. Así que bueno, vamos a darle play y vamos a ir analizando también la vela siguiente para que estemos observando qué ocurre. Fíjense que aquí yo voy a hacer una especie de aumento para que vean. Entra comprador, vendedor pequeño, ok, comprador responde. Fíjense que estaba lo que le decía. Luego vemos que entra el comprador fuerte, ok. No sería como latigazo porque hay una pequeña pausa, está haciendo como una especie de impulso. Y ok, llega hasta esta zona. Ok, luego vemos que el vendedor responde. Vamos a ver qué nos hace el comprador. Ok, insiste el vendedor. Ok, el vendedor se está pausando un poco. Aquí pareciera que se estuviese comprimiendo el vendedor porque comenzó a bajar y luego aquí se estanca un poco. Comprador entra. Vendedor, fíjense que está haciendo como aquí los mínimos, se puede llamar mínimos bajos, pero aquí se está comprimiendo, ok. Entonces ya aquí tenemos fuerza del comprador, a pesar de que hay cambios, pero aquí también hay cambios del vendedor. Entonces, ¿cómo? Mira, fíjense, quedó doji. Entonces, bueno, esta operación se puede tomar como nula, pero habíamos acordado que iba a ser compra, solo que los vendedores estaban presionando todavía aún más. Entonces no hay que buscarle cuatro patas, más patas al gato. Simplemente la tomamos como doji, aunque hubiese sido compra o venta, quedó neutra, era una vela de indecisión. Entonces aquí estábamos viendo comprador fuerte, ok, a pesar de que aquí está comprimido el precio, pero el vendedor también se comprime. Entonces tenemos que comenzar a ver quién está entrando con más fuerza. Yo estoy viendo que el precio está totalmente comprimido aquí, entonces esta sí efectivamente puede ser que termine de subir, ok. Lo que no hizo este doji lo puede hacer esta vela, ok. Así que nos vamos a favor de una.
vamos a ver qué resulta y vamos a seguir analizando. Vemos que entra el vendedor, ok, aquí pareciera que el precio está como consolidado nuevamente en esa zona, así que hay que ver qué tanto dominio tiene el comprador o el vendedor. Fíjense que está entrando el vendedor y aquí está haciendo latigazos fuerte el vendedor, ok. Hasta este nivel. Nosotros habíamos predicho esta vela que iba a ser verde, así que bueno, vamos a ver qué tanta fuerza tiene el vendedor si analizamos bien. Vendedor entra hasta este nivel y fíjense, el comprador comienza a subir. Fíjense, latigazo nuevamente hasta esta zona, una pequeña pausa y el comprador comienza a escalar, ok, fíjense. Sin embargo, bueno, aquí ya tenemos dos entradas del vendedor. Aquí está un poco comprimido ahora ¿quién? El comprador. Fíjense que después que sube aquí se queda pausado. Luego entra el vendedor, ok, pareciera que estuviese un poco débil, pero aquí buscaríamos una venta, ok, por lo siguiente. Estamos viendo un vendedor que estaba entrando con latigazos, ok, y luego vemos un comprador que comienza a entrar pero haciendo cambios de velocidad. Luego entra el vendedor y el comprador cambia nuevamente de velocidad y está interactuando en estos niveles de mechas. Entonces pareciera que este pinball fuera pinball alcista, ok, para subir hasta acá. Sin embargo, estamos en una consolidación, ok. No se pudiera llamar patrón killer, pero si el precio está un poco comprimido, yo la verdad que veo el vendedor muy seguro, mientras que un comprador que hace pausas, hace retrocesos muy profundos, luego se queda aquí detenido, luego el vendedor retrocede hasta un nivel. No lo veo fuerte y así nosotros tenemos que interpretar, ok, que el que domine tenga una coherencia en sus entradas, y esto para mí es un comprador totalmente comprimido, ok. Si quieres vamos a rezar un poco acá para que vean, ok, desde que comenzó la vela aquí hasta que terminó vemos entradas con pausas, pero el vendedor llega a un objetivo, luego el comprador comienza a desesperarse. ¿Cómo sabemos quién está realmente desesperado? Cuando vemos que no deja que el otro grupo haga una pequeña entrada o haga una pequeña pausa. Fíjense que ya aquí él entra y desespera totalmente, agota recursos, no hace nada. Entonces nosotros nos vamos en una venta, ok. Vamos a esperar que termine y giramos. Recuerden que también el mercado está volátil y aquí hay bastante reacción, así que bueno, seguimos analizando. Comprador entra, vendedor responde, que hay una especie de pausa en el precio. Vamos a alejar aquí un poco. Seguimos. Vemos entrada fuerte del vendedor, ok, que hay una pequeña pausa. Comprador responde, vendedor, comprador, vendedor. Ok, fíjense que ahora aquí parece que estuviese haciendo lo contrario. Aquí el comprador desespera. Ahora aquí el vendedor comienza a entrar como acelerado. ¿Se dan cuenta? Miren cómo entra, cambiando de velocidad para llegar a dónde, a este nivel, es decir, a este número redondo, ok. Entonces ya aquí nosotros estamos pensando en un giro. ¿Por qué? Porque el vendedor entró como totalmente desesperado, ok, y pareciera que fuese una especie de patrón killer, ok. Esto aquí está bastante interesante. Fíjense, miren cómo entró el precio, totalmente desesperado. Este tipo de velas son las que más fácil detecto, ok. Los que ya conocen mis videos es así. Una vela muy grande, una marbosa, si se puede llamar así, que tiene mucho cuerpo, parecida a esta, pudiera seguir bajando, pero aquí se delata. Se delata con estos cambios de velocidad, trader. Aquí, aquí, y luego miren esto, hasta llegar a este nivel. Era lo que yo les decía, no deja que ni siquiera el grupo contrario entre, solamente ellos entran con mucha velocidad y se cansan, porque un precio no puede estar bajando así. Es mentira, tiene que tener sus pausas, ok, y eso es lo que nos ha enseñado a ver el lenguaje del precio. Entonces bueno, vamos a analizar la siguiente, ok. Ya sabemos que aquí va a ser un giro,
Seguimos, a pesar de este nivel, ¿no? Vemos entrada pequeña del vendedor, comprador responde. Fíjense cómo está entrando el comprador aquí. Está entrando nuevamente comprimido, ¿ok? Luego vemos latigazos del vendedor, ¿ok? Estas entradas del vendedor están algo interesantes porque son dos entradas y luego el comprador entra y no supera su mínimo. Luego vendedor insiste y el vendedor insiste, comprador latigazo y el vendedor nuevamente, ¿ok? Tenemos que ir viendo todo lo que está en el escenario. Cambios de velocidad aquí. Aquí el vendedor está fuerte, pero el comprador aquí cambia de velocidad, ¿ok? Y ahora latigazo, ¿ok? El precio está muy volátil y tenemos que analizar muy rápido, es verdad. Pero bueno, aquí estamos para aprender. Fíjense, estas entradas del comprador en comparación con estas dos del vendedor. Luego comprador insiste, pero se queda aquí, ¿ok? Eso también es importante resaltar. Tenemos una especie de patrón killer aquí. Entonces lo más probable es que también gire, ¿ok? Luego que entra el vendedor, fíjense, el vendedor hace un mínimo más bajo. Luego el comprador entra aquí, se vuelve a comprimir en esta zona. Y fíjense cómo hace. Hace latigazos para llegar a este nivel, ¿ok? Entonces aquí nos da para otro giro. Todavía no hemos encontrado una vela de continuidad, así que bueno, ya se acercará. Así que nosotros nuevamente nos vamos en una venta, ¿ok? Bien, ya estamos por finalizar, así que atentos con estas velas que vienen. Vemos entrada del comprador muy fuerte, ¿ok? Fíjense, el precio está tratando de llegar a estos niveles de mecha. Comprador muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, también grabé este video tarde, 10 de la noche. Esta hora está muy volátil. Entra el vendedor. Fíjense cómo está entrando aquí el vendedor. Luego que el comprador entra aquí, el vendedor tiene unas pequeñas entradas. Está cambiando un poco de velocidad, sí, es verdad, ¿no? Se está apoyando acá de estos niveles. Vamos a ver qué hace el comprador, porque aquí ya el vendedor está entrando con algo de irregularidad, pero no veo muchas entradas del vendedor. Aquí el comprador está entrando, ok. Vemos que vuelve a entrar el vendedor, ok. Comprador no hace nada. Perfecto. Vendedor incita, ok. Responde el comprador, ok. Perfecto. Aquí, traders, es nuestra última operación. Y quiero que vean algo en comparación con las demás velas, okay, que a veces me pueden decir, no, pero aquí sí en verdad también es desesperación, pudiéramos seguir buscando una compra. Este es una especie de doji, el precio está consolidado en esta zona, ok, tenemos varios argumentos para que el precio pueda hacer que vaya en compra. Sin embargo, como siempre les he dicho, tenemos que ver todo el escenario. A veces el precio nos puede engañar y a veces decimos que el precio es manipulable, no. A veces una cosa podemos ver aquí en el contexto, ok, hasta en la misma formación de la vela, pero cuando vemos la respuesta interna, que es lo que me gusta de operar en opciones binarias y del gráfico de líneas, y le agradezco a esos traders que me enseñaron a través de sus videos esto, es que aquí donde está la clave en saber interpretar la fuerza que tiene esta vela, ok. Así que bueno, traders, aquí yo voy a hacer una entrada solo que tardé, pero aquí yo hago una entrada y es la entrada que nosotros queríamos esperar, ok. Y es la entrada de continuidad, ok. Entonces bueno, aquí ya varios alumnos, varios traders me van a decir, ya sabemos que va a ser una vela de continuidad bajista. ¿Por qué? Fíjense algo. Vamos a colocar aquí una línea y vamos a ver el comportamiento, a ver por qué exactamente vemos una continuidad bajista. Fíjense algo, vemos entradas del comprador, ok. El comprador entra con latigazo muy fuerte, ok, eso sí tenemos claro eso, ok. Pero bien, entonces vemos esa entrada fuerte del comprador, ok. Y ahora fíjense algo, el vendedor comienza a ingresar aquí. El vendedor está entrando con pausas, ok, si es verdad.
está cambiando un poco de velocidad, sin embargo el comprador está haciendo entradas también pequeñas. Entonces fíjense algo aquí, después que el vendedor llega hasta aquí, que es como decir esta vela madre, y aquí está haciendo los mínimos pequeños. Entonces cuando ya estudiamos en opciones binarias, o vemos cuando hay una vela madre, nosotros vemos la vela madre, ¿okay? O la vela maestra, y después vemos velas pequeñas del grupo contrario hasta que llegan a la base, y luego después el precio gira otra vez, ¿sí? Aquí no estamos viendo eso. No sé si me logras entender esta idea. Aquí vemos que el precio comienza a bajar, y al llegar a la punta del origen de la vela, para que el precio se impulse nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa? Entra el vendedor, comprador, y el comprador, mire, se queda aquí, detenido. Entonces ya aquí nos está dando las pautas para buscar una continuidad, porque nuevamente el vendedor entra, comprador chiquito, vendedor, comprador no hace nada, se queda aquí. Entonces aquí tenemos continuidad bajista, está comprimido aquí, ok, apoyo esa idea, pero luego aquí comienza a aumentar la velocidad. Luego de esta pausa encontró vendedores y el precio lo está impulsando hacia abajo. Entonces, amigos, ¿qué creen ustedes que vamos a buscar aquí? Luego que el precio ya está en este nivel, ok, encontró vendedores y nos va a hacer una hermosa estrella a la tarde. Claro, obviamente este no se prestaría para las estrellas, pero sí, acuérdense que estoy colocando todo en contexto, ok, no es solamente la estructura del gráfico de vela, gráfico de línea, todo lo tenemos que alinear, ok. Así que bueno, aquí le dejo esta operación. Al final, ok, yo lo que hago es esperar un punto de entrada, si no me equivoco, entro creo que abajo. Ahí está la entrada, ok. Y bueno, nada, traders, pero aquí me despido, agradeciéndoles igual por su apoyo. Espero hayan aprendido algo interesante en esta entrada, ok. Y bueno, cómo podemos detectar también en medio de ese patrón killer esta hermosa vela de continuidad. Yo, como siempre, bueno, mis puntos de entradas siempre están fuera de orden o fuera del punto de entrada principal, así que eso no indica de que no vayamos a ser rentables, ok. Así que también deben tenerse bien en cuenta. La gente me dice, ay, pero mis puntos de entrada son pésimos. Entonces busca entradas donde tú ves que el precio se va a ir a favor y con una buena distancia. Esta creo que se pierde por poco. Pero bueno, traders, hasta aquí este video. Cuídense, denle like, compartan y nos vemos. Chao, chao.